Nunca pensé que una matrícula pudiera destruirme. No un mensaje de texto, no una llamada anónima, no el perfume equivocado en una camisa. Una matrícula. 4 letras y 3 números que conocía de memoria porque los había visto salir de mi garaje durante años, todas las mañanas, puntualmente, como todo lo demás en mi vida. Eso fue lo que me cambió para siempre. Algo tan pequeño, tan ordinario, tan absolutamente concreto. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Aquella tarde era martes, un martes 14 de noviembre. Me lo sé con exactitud porque soy un hombre de fechas. Llevo 26 años trabajando con números, con balances, con cuentas que deben cuadrar al céntimo, y esa precisión se me ha filtrado en la sangre de una manera que ya no distingue lo profesional de lo personal. Mi nombre es Germán Valverde Ochoa. Tengo 53 años. Soy el responsable financiero de Indumetálica Castilla S.A., una empresa de componentes industriales con sede en Valladolid. Y ese martes salí de la oficina a las 6:15 de la tarde después de revisar los cierres mensuales con mi equipo. Yolanda me había llamado a las 5:10. Lo sé porque el registro de llamadas lo guardo, no por desconfianza, sino porque así funciona mi cabeza. Archivo, ordeno, clasifico. Me dijo que estaba en Zamora, en casa de su madre. Que Esperanza no se encontraba del todo bien, nada grave, pero que prefería quedarse a cenar allí y volvería al día siguiente por la mañana. Le dije que no se preocupara, que yo me arreglaba. La llamada duró 4 minutos y 22 segundos. 1 hora después circulaba por la calle Reconquista. No iba buscando nada. Tomé esa calle porque llevaban semanas con obras en la avenida de Salamanca y era el desvío que hacía cada vez que salía tarde del trabajo. Lo había recorrido decenas de veces, cientos tal vez. Esa calle no tenía ningún significado especial para mí hasta aquella noche. El Hotel Castilla está a mano derecha, a unos 200 metros de la intersección con la calle Duque. Es un hotel de 3 estrellas, funcional, sin pretensiones. No es el tipo de lugar al que uno va a celebrar un aniversario. Tampoco es el tipo de lugar en el que uno pensaría esconderse, reflexioné después. O quizás sí lo es precisamente por eso. Por lo anónimo, por lo corriente, por lo poco que llama la atención. Vi el coche antes de procesar lo que estaba viendo. Era un Seat León gris, matrícula 4817 KBN, aparcado en el carril de parada justo frente a la entrada del hotel. Lo vi y mi pie levantó el acelerador sin que yo se lo ordenara, porque esa matrícula no era cualquier matrícula, era la de Yolanda. Era el coche que yo mismo había llevado al taller 3 semanas antes para cambiarle los neumáticos delanteros. Era el coche que debería estar en Zamora, a 94 kilómetros de allí. Me quedé sin aire, no de golpe. Fue más lento que eso. Fue como cuando uno está revisando una columna de números y encuentra una cifra que no debería estar ahí. El cerebro la ve, la procesa, la rechaza, vuelve a mirarla, frena, recalcula. No puede ser. Y sin embargo está ahí, inamovible, indiferente a lo que uno necesite que sea. Rodeé la manzana. Aparqué en la calle paralela, en un hueco entre 2 furgonetas de reparto. Apagué el motor y me quedé quieto. No llamé a Yolanda. No sé por qué no lo hice en ese primer momento. Podría haberlo hecho. Podría haber marcado su número, escuchado su voz, y quizás habría habido una explicación. Quizás. Pero algo en mí, ese instinto que uno afina después de décadas leyendo balances donde las cifras mienten con elegancia, me dijo que esperara, que no moviera nada todavía, que observara. Esperé 40 minutos. 40 minutos son mucho tiempo cuando el silencio es lo único que te acompaña. Apagué la radio. Mantuve la mirada fija en la entrada del hotel a través del parabrisas. Pasaron 3 taxis, un grupo de jóvenes caminando deprisa con el cuello hundido en las chaquetas, una mujer con un perro pequeño que se detuvo un momento junto a una papelera antes de seguir su camino. El frío de noviembre empezaba a colarse por las juntas de las puertas,
aunque el motor llevaba ya mucho rato apagado, y entonces salieron. Yolanda primero, con el bolso colgado del hombro izquierdo, ese bolso marrón oscuro que le regalé por su 46 cumpleaños y que ella tenía costumbre de acariciar distraídamente con los dedos cuando estaba pensando en otra cosa. Un gesto que yo había visto 1000 veces en el salón de casa, en el coche, en la mesa de algún restaurante, sin entender jamás que llegaría un día en que lo recordaría de esta manera. Detrás de ella salió un hombre que yo no conocía. Alto, con una chaqueta oscura, el pelo ligeramente canoso en las sienes. Tendría unos 40 y tantos años. Caminaban juntos sin ninguna prisa. No se tomaron de la mano al salir. No hicieron nada llamativo. Pero había en su manera de moverse una familiaridad tranquila, una comodidad entre los dos que no se aprende en una tarde ni en un mes. Se detuvieron junto a los coches aparcados frente al hotel. Él dijo algo que yo no podía escuchar. Ella sonrió. Yo no respiraba. Me quedé allí, con las 2 manos apoyadas sobre el volante, mirando cómo Yolanda abría su coche, arrancaba, salía del carril y desaparecía por la calle Reconquista con toda la calma del mundo. El hombre se alejó en dirección contraria, calle abajo sin mirar atrás, y yo me quedé solo en aquella calle, en aquel frío y en aquel silencio, sosteniendo una certeza que no había pedido y que ya no podía devolver. 27 años de matrimonio. Y yo acababa de descubrir que la llamada de las 5:10, los 4 minutos y 22 segundos, la voz tranquila diciéndome que estaba en Zamora cuidando a su madre, había sido una mentira construida con una precisión que solo se consigue con práctica. Arranqué el coche, conduje hasta casa, calenté algo en el microondas sin mirar lo que era, me senté en el sillón del salón y estuve casi 1 hora mirando la pared sin ver absolutamente nada. En el dormitorio, sobre la cómoda de Yolanda, había una cajita de cartón donde ella guardaba tarjetas de visita de contactos del trabajo. Llevaba allí meses. Yo nunca le había prestado la menor atención. Esa noche tampoco. Todavía no sabía que tendría que hacerlo. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón hasta las 3 de la madrugada con el televisor encendido sin volumen, mirando imágenes que no registraba. A las 3:15 fui al dormitorio. Me acosté en mi lado de la cama y estuve tumbado con los ojos abiertos hasta que el cielo empezó a aclararse por el borde de las persianas. Cuando sonó el despertador a las 7:45, me levanté como si nada hubiera cambiado, porque eso fue lo que decidí hacer, no cambiar nada. Todavía. Hay algo que conviene entender de mí antes de seguir adelante. No soy un hombre impulsivo. Nunca lo he sido. Los que me conocen en el trabajo lo saben. Cuando aparece un problema en los balances, cuando una cuenta no cuadra o un proveedor presenta una factura que no se sostiene, yo no levanto la voz ni golpeo la mesa. Me siento, lo analizo, lo reviso desde todos los ángulos posibles, y solo actúo cuando tengo la certeza de que cada paso que voy a dar tiene un suelo firme debajo. Esa manera de funcionar me costó décadas construirla. Y aquella madrugada, sentado en la oscuridad de mi salón, ya sabía que iba a necesitarla entera. Pero antes de contarle lo que hice, necesito contarle quién era el hombre que aquella noche descubrió esa matrícula en la calle Reconquista. Porque eso importa. Importa para entender por qué tardé tanto en ver lo que tenía delante, y también para entender por qué, cuando finalmente lo vi, no iba a dejarlo pasar. Me llamo Germán Valverde Ochoa y nací en Valladolid en el invierno de 1971. Soy el segundo de 3 hermanos, hijo de un empleado de banca y de una maestra de primaria que dedicó 32 años a una escuela pública del barrio de Las Delicias. Crecí en un piso de 80 metros cuadrados, donde el dinero nunca sobraba, pero siempre alcanzaba, que no es lo mismo. Aprendí desde muy joven que las cosas no se consiguen, se construyen, y que para construirlas hay que medir bien los cimientos antes de colocar la primera piedra. Estudié empresariales en la Universidad de Valladolid a principios de los años 90, cuando todavía se tomaban apuntes a mano y los profesores escribían con tiza en pizarras verdes que chirriaban. Terminé la carrera en junio de 1993
en plena crisis económica, cuando encontrar trabajo era una lotería que la mayoría perdía. Yo tuve suerte y también tuve constancia, que no son la misma cosa. Entré como auxiliar administrativo en una empresa de componentes metálicos con sede en el polígono de San Cristóbal y fui ascendiendo con la lentitud de quien no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Pasé por 4 puestos distintos en 12 años, hasta que en 2005 me ofrecieron el cargo de responsable financiero de Indumetálica Castilla. Tenía entonces 34 años y la sensación de que todo lo que había sembrado empezaba a tener forma. Conocí a Yolanda Serrano Méndez en una boda de un compañero de trabajo en el verano de 1995. Ella tenía 29 años, estudiaba la oposición para profesora de secundaria y llevaba un vestido azul que recuerdo con una precisión que me resulta dolorosa ahora mismo. Hablamos durante casi toda la noche. Bailamos una pieza que no recuerdo cuál era, pero que sonaba en todas partes ese verano, y al final de la noche le pedí el número. Me lo dio escrito en una servilleta de papel, porque ninguno de los dos llevaba tarjeta de visita. Guardo esa servilleta todavía, en el fondo de una caja de documentos que hay en el armario del estudio. No la he tirado. No sé si alguna vez lo haré. Nos casamos el 18 de junio de 1997 en la iglesia de San Pablo, con 83 invitados y una recepción en una finca a las afueras de la ciudad. La noche antes de la boda, mi padre me dijo algo que no olvidé nunca: que un matrimonio no es lo que uno siente al principio, sino lo que uno decide seguir construyendo, cuando lo que uno siente ya no es suficiente. Lo tomé como sabiduría. Años después, entendí que era una advertencia. Los primeros años fueron exactamente lo que imaginé que serían: ajustados, complicados a veces, pero nuestros. Vivíamos en un piso alquilado en el centro mientras ahorrábamos para comprar algo propio. Álvaro nació en enero de 1999, cuando yo tenía 27 años, y ella 27 también, y con él llegó la sensación de que la vida se había ordenado de una manera que ya no dependía solo de nosotros. Me volqué en el trabajo con una intensidad que ahora reconozco como excesiva. Llegaba tarde muchas noches, me perdí algunos cumpleaños, algunas funciones del colegio, alguna cena que Yolanda había preparado con esfuerzo y que se quedaba esperando en la mesa hasta que el calor se iba de ella. No lo hice con mala intención. Lo hice porque creía que proveer era la forma más concreta de querer y que el resto vendría solo. Eso fue un error, y lo reconozco sin buscar excusas. Pero también es verdad que cumplí todo lo que prometí. Pagamos la hipoteca del piso de Valladolid en 16 años. Álvaro estudió en el colegio privado donde Yolanda quería que estudiara. Hizo la carrera de Derecho en la universidad sin que le faltara nada, y cuando terminó le ayudé a pagar el apartamento donde vivía mientras buscaba su primer trabajo. Yolanda consiguió su plaza de profesora en el Instituto Núñez de Arce en 2001 y la mantuvo desde entonces. Viajamos. No mucho, pero viajamos. Tuvimos una vida ordenada, estable, sin grandes sobresaltos. Una vida que yo creía que era real. Mirándola ahora desde donde estoy, con la distancia que da haber revisado cada detalle con la misma atención que pongo en una auditoría, me doy cuenta de que los indicios existían. Llevaban meses ahí, quietos, esperando a que yo quisiera mirarlos. Yolanda tenía la costumbre, desde hacía tiempo, de poner el teléfono en silencio nada más llegar a casa por las tardes. Lo dejaba boca abajo sobre la encimera de la cocina mientras preparaba la cena. Yo lo veía y no veía nada. Era un gesto tan integrado en la rutina que había dejado de ser un gesto para convertirse en paisaje. Luego estaban las salidas con compañeras del instituto, que siempre se mencionaban sin nombres concretos. Quedé con unas compañeras. Estuve con gente del trabajo. Nunca Marta, nunca Pilar, nunca nadie con apellido y contexto. Yo tampoco pregunté. El trabajo me dejaba con poco margen para los detalles ajenos, y supongo que en algún momento dejé de hacer las preguntas que un hombre atento habría hecho. Y después estaba la cajita de cartón. Llevaba meses sobre la cómoda del dormitorio, junto al joyero pequeño y el frasco de perfume que ella usaba los días de diario. Era una caja de cartón fino,
del tamaño de un mazo de cartas, con una tapa de color crema. Yolanda me dijo una vez, de pasada, que guardaba ahí tarjetas de contactos del instituto, de la asociación de padres, de proveedores de material escolar. Yo lo escuché y lo archivé en esa zona del cerebro donde van las cosas que no requieren atención. Aquella noche, después de verla salir del hotel, volví a casa y me senté en el sillón frente a esa cajita. La miré durante un buen rato desde el otro lado de la habitación. No la toqué. Todavía no era el momento. Pero ya no era paisaje. Yolanda llegó al día siguiente a las 11 de la mañana con una bolsa pequeña de viaje y el mismo tono de voz de siempre. Me dijo que su madre había pasado mejor noche, que no era nada serio, probablemente un bajón de tensión propio de la edad. Se sirvió un café, me preguntó si había comido bien, revisó el correo que había llegado y siguió con su miércoles como si el martes anterior no hubiera existido. Yo también seguí con el mío. Le respondí con normalidad. Le pregunté por Esperanza con el tono de preocupación que ella esperaba. Desayuné frente a ella sin que me temblara un músculo de la cara. Llevo décadas sentado frente a directivos que me presentan cuentas maquilladas con la convicción de que nadie va a detectar los ajustes. He aprendido que la mejor manera de obtener información no es confrontar, sino observar, y que quien cree que no está siendo vigilado actúa con una naturalidad que lo revela todo. Esa mañana empecé a observar de verdad, y lo que encontré, cuando me permití mirar hacia atrás con los ojos limpios, fue una cantidad de evidencias que llevaban meses acumuladas frente a mí, con una paciencia que me resultó casi insultante. No eran pistas escondidas ni señales cifradas, eran gestos cotidianos que yo había clasificado como ruido de fondo porque nunca me detuve a procesarlos. Un responsable financiero que detecta en 15 minutos una irregularidad en una cuenta de gastos variables tardó casi 2 años en ver lo que tenía delante en su propia casa. Eso no es algo fácil de escribir, pero es exactamente lo que ocurrió. El primer recuerdo que emergió con claridad fue una tarde de un sábado de finales de agosto. Yo estaba en el estudio revisando unos informes de cierre trimestral cuando sonó el teléfono fijo del salón. Lo cogió Yolanda. Escuché su voz, el tono inicial de conversación normal, y luego un silencio breve seguido de un «Mamá, ahora no puedo hablar, te llamo luego», dicho con una suavidad forzada que no registré en ese momento. Volví a mis informes. Lo archivé como una de esas llamadas breves que no requieren atención. Semanas después, en una cena familiar en casa de los suegros, Esperanza me comentó de pasada que había intentado llamar a Yolanda ese sábado de agosto para avisarle de que el frigorífico de la casa de Zamora se había estropeado y que necesitaba ayuda para mover unas cosas. La llamé al fijo y al móvil y no me cogió en todo el día, dijo Esperanza mientras servía la ensalada. Al final llamé a tu cuñada. Yolanda, sentada a mi derecha, no dijo nada. Pinchó un trozo de tomate y siguió comiendo. Yo tampoco dije nada. Archivé esa discrepancia en la misma carpeta mental donde van las cosas que no cuadran, pero que uno decide ignorar, porque cuadrar ciertos números tiene un precio que no siempre se está dispuesto a pagar. El segundo recuerdo llegó unos días después del primero. Una tarde de entresemana, Yolanda volvió a casa hacia las 8 diciendo que había tenido reunión de departamento. Me saludó desde el pasillo, fue directamente al baño, se dio una ducha antes incluso de cambiarse de ropa. En ese momento no le di ninguna importancia. Había días en que llegaba del instituto con la sensación de necesitar agua fría. Pero esa noche, cuando me abracé a ella antes de dormir, noté que olía a un jabón que no era el nuestro. No a perfume distinto, no a una colonia nueva, a jabón de hotel. Ese olor neutro, ligeramente antiséptico, que tienen los jabones envueltos en papel que uno encuentra en los cuartos de baño de establecimientos de paso. Lo registré, lo catalogué como probable y lo guardé. El tercer elemento tardó más en volver a la superficie, pero cuando lo hizo fue con una nitidez que me dejó sin palabras. Hacía aproximadamente un año, durante una cena en casa con Álvaro un domingo por la noche, Yolanda mencionó de pasada que en el instituto
Estaban haciendo una reforma en el ala de laboratorios, que había polvo por todas partes y que los trabajadores llevaban semanas entrando y saliendo. Lo dijo como quien comenta el tiempo. Álvaro asintió con esa manera suya de escuchar a medias que tenía desde adolescente. Yo pregunté si el ruido molestaba en clase. Ella dijo que ya se habían acostumbrado, y el tema murió ahí, en esa misma frase sin que nadie lo retomara. Nunca más volvió a mencionar esa reforma, ni cuando terminó, ni para quejarse de los desperfectos, ni para comentar cómo había quedado. Una obra que llevaba semanas afectando su lugar de trabajo desapareció de su conversación como si nunca hubiera ocurrido. En ese momento no lo noté. Revisándolo ahora, la razón era evidente. La reforma no era un inconveniente. Era donde había conocido a alguien. Hubo también gestos más pequeños, menos narrativos pero igualmente reveladores para quien sabe leer entre líneas. Yolanda había empezado a cuidar su apariencia de una manera diferente a la de años anteriores. No dramáticamente, no con cambios que llamaran la atención, sino con esa sutileza graduada de quien ajusta algo sin querer que nadie note el ajuste. Se había cortado el cabello de una forma más cuidada. Había comprado ropa nueva que no era su estilo habitual. Usaba pendientes en días que antes reservaba para las salidas. Son detalles que por separado no significan nada. Juntos, y con lo que yo ya sabía, formaban un patrón tan claro como cualquier columna de cifras desequilibradas. Lo que más me costó admitir, y lo digo con la incomodidad de quien reconoce su parte en lo que ocurrió, es que una parte de mí eligió no ver. No por cobardía exactamente, sino por comodidad. La vida que teníamos funcionaba en su superficie, y cuestionar esa superficie significaba enfrentarse a la posibilidad de que lo que había debajo no tuviera solución sencilla. Tenía 53 años, una hipoteca pagada, una carrera construida ladrillo a ladrillo, y la certeza cómoda de que lo difícil ya había quedado atrás. Nadie quiere descubrir a estas alturas que el suelo en el que lleva décadas apoyándose tiene una grieta que siempre estuvo ahí. Pero la grieta estaba. Y yo la había pisado 1000 veces sin mirar hacia abajo. La mañana en que Yolanda volvió de Zamora, mientras desayunábamos juntos en la cocina con la radio encendida de fondo y la luz de noviembre entrando por la ventana, me fijé en la cajita de cartón que ella llevaba en el bolso interior del abrigo. La sacó un momento para buscar algo. La sostuvo entre los dedos con esa naturalidad de quien maneja un objeto cotidiano y la volvió a guardar sin darle importancia. Era la misma cajita crema que llevaba meses sobre la cómoda del dormitorio. Ahora la llevaba encima. Tomé un sorbo de café y no dije nada. Pero algo en mi interior tomó nota de ese detalle con la precisión silenciosa de quien ya ha decidido que ha llegado el momento de empezar a documentar. El miércoles por la noche, después de que Yolanda se durmiera, fui al estudio, cerré la puerta con cuidado y me senté frente al escritorio con una libreta en blanco y un bolígrafo. No encendí el ordenador. Todavía no. Lo que necesitaba en ese momento no era tecnología sino orden, y el orden para mí siempre ha empezado en papel. Dibujé una línea vertical en el centro de la página. A la izquierda escribí hechos confirmados. A la derecha, hechos por confirmar. En la columna izquierda puse 3 entradas: la matrícula frente al hotel, los 40 minutos de espera y la llamada de las 5:10 desde una ubicación que no era Zamora. En la columna derecha escribí todo lo demás: la identidad del hombre, la duración de lo que fuera que estaba ocurriendo, el alcance real de lo que aún no sabía. La columna derecha ocupaba 3/4 partes de la página. En 27 años de trabajo con balances y auditorías, he aprendido que la diferencia entre una decisión sólida y un error costoso está casi siempre en la calidad de la información de partida. Actuar con la columna izquierda incompleta sería exactamente el tipo de movimiento precipitado que le habría corregido a cualquier miembro de mi equipo. Necesitaba datos. Necesitaba que alguien con las herramientas adecuadas me ayudara a construir esa columna izquierda antes de dar cualquier paso. Al día siguiente llamé a Eugenio Palomares Vidal. Conocía su nombre por un colega del sector.
Ramón Fuentes Ibáñez, que había pasado por un proceso de divorcio complicado 2 años antes y que en una conversación de trabajo me había mencionado, sin entrar en detalles, que había contratado a un profesional discreto y riguroso para documentar ciertos aspectos de su situación. En aquel momento no le presté demasiada atención a esa información. La archivé, como hago con todo, sin saber que algún día la necesitaría. Eugenio tenía 51 años. Había pasado 17 como inspector en la Guardia Civil antes de retirarse del cuerpo y reconvertirse al sector privado. Operaba desde una oficina pequeña y sin rotulación en la calle Panaderos, en el centro de Valladolid, con un teléfono fijo, un teléfono móvil, y la reputación de alguien que entregaba exactamente lo que prometía, sin adornos ni excesos. Le llamé desde el coche, aparcado en el polígono industrial cercano a la empresa, a las 2:45 del mediodía. Me atendió al segundo tono. Le expliqué la situación en términos precisos y sin digresiones. Esposa, hotel, matrícula, llamada falsa, necesidad de confirmar identidad del acompañante y establecer si existía un patrón de comportamiento documentado. Eugenio escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo que necesitaba verme en persona antes de aceptar cualquier encargo, que era su procedimiento estándar y que podría recibirme esa misma tarde a las 6. Le dije que estaría allí. La oficina de Eugenio era exactamente lo que su descripción telefónica anticipaba: funcional, sin ningún elemento decorativo que no cumpliera una función práctica. Una mesa de trabajo, 2 sillas para clientes, un archivador metálico con cerradura, una ventana con persiana a media altura que dejaba entrar luz sin permitir visibilidad desde la calle. Me dio la mano con firmeza, me señaló la silla frente a su mesa y sacó una libreta. «Cuénteme desde el principio», dijo, «con fechas si las tiene». Se las di todas. El registro de llamadas, la hora exacta, la calle, el modelo y matrícula del vehículo, la descripción física del hombre, los minutos de espera, la dirección en la que él se alejó al terminar. Mientras hablaba, Eugenio tomaba notas con una letra apretada y regular que me recordó a la caligrafía de los funcionarios de otra época. No levantó la vista de la libreta en ningún momento. Cuando terminé, repasó sus notas en silencio durante casi 1 minuto. «La descripción que me da del hombre», dijo finalmente. «¿Estás seguro de la chaqueta oscura y el cabello con canas en las sienes?» Le confirmé que sí. El león gris aparcado frente al Castilla aparece en mis registros de observaciones previas de la zona. Dijo con la misma calma con que podría haber comentado el tiempo. No relacionado con su caso, sino con uno anterior en el mismo perímetro. Déjeme hacer unas verificaciones y en 72 horas le tendré al menos la identidad. Me cobró 300 euros por adelantado y me dijo que no lo llamara, que él me llamaría a mí. Salí de esa oficina con una sensación extraña que tardé en identificar. No era alivio ni tampoco angustia. Era la sensación específica de haber cedido el control de una parte del proceso a alguien más capacitado para ejecutarla, que es algo que cualquier buen gestor sabe que debe hacer y que cuesta más de lo que parece cuando el asunto es personal. Durante esas 72 horas, seguí con mi vida con una normalidad que me exigió un esfuerzo considerable. Cené con Yolanda 2 noches seguidas. Vi con ella un programa de televisión que ninguno de los dos estábamos mirando de verdad. Hablé con ella de cosas cotidianas: la revisión del coche, una factura del seguro del hogar, la posibilidad de pasar las Navidades ese año en Zamora con Esperanza. Respondí a todo con la atención suficiente para parecer presente sin estarlo. El sábado a las 10:30 de la mañana sonó mi teléfono móvil con un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. «Rodrigo Cifuentes Palma», dijo Eugenio sin preámbulos. 44 años, arquitecto autónomo con despacho en la calle del Rastro. En los últimos 2 años ha participado como contratista externo en varios proyectos de reforma de instalaciones educativas en la provincia. Entre ellos la reforma del ala de laboratorios del Instituto Núñez de Arce, que se ejecutó entre febrero y junio de este año. Me quedé en silencio.
El Instituto Núñez de Arce, el mismo centro donde Yolanda llevaba enseñando desde 2001. La misma reforma que ella había mencionado una sola vez en una cena dominical con Álvaro y que nunca había vuelto a aparecer en ninguna conversación. ¿Cuánto tiempo lleva teniendo acceso a esa información?, pregunté. Lo suficiente para decirle que el vínculo entre ambos no comienza en la reforma, dijo Eugenio. Eso es lo que acabo de verificar. Hay registros de coincidencia en el mismo establecimiento que se remontan a 22 meses antes de que yo colgara el teléfono con usted. 22 meses, casi 2 años. Eugenio me propuso ampliar el encargo para documentar desplazamientos, horarios y coincidencias de forma sistemática durante las siguientes semanas. Le dije que sí. Le dije que necesitaba todo en formato escrito, con fechas, horas y referencias cruzadas. Me respondió que así era como trabajaba siempre. Colgué el teléfono y permanecí sentado en el coche durante varios minutos sin moverme. 22 meses. Eso significaba que mientras yo revisaba balances de cierre, mientras pagaba la carrera de Álvaro, mientras organizaba las cuentas del hogar con la misma meticulosidad de siempre, todo aquello ya estaba ocurriendo, con plena conciencia, con planificación. Con la cobertura de una llamada telefónica de 4 minutos y 22 segundos que sonaba completamente normal. Era solo la primera capa, y ya era suficiente para saber que debajo había más. Pasaron 12 días desde la llamada de Eugenio, 12 días en los que la vida en casa siguió con una cadencia que desde fuera habría parecido perfectamente ordinaria. Las mañanas con el café, los desayunos breves antes de salir cada uno por su lado, las cenas en las que hablábamos de lo que había que hablar sin decir nada de lo que realmente estaba ocurriendo. Yolanda corregía exámenes en el sofá con las piernas recogidas bajo el cuerpo, como llevaba años haciéndolo. Yo leía o revisaba documentos en el estudio. Todo igual, todo completamente distinto. Eugenio me llamó un jueves a las 4 de la tarde. Tenía el informe listo y prefería entregármelo en persona. Esa misma tarde, a las 6, estaba sentado frente a su mesa con una carpeta de cartón azul marino entre las manos que pesaba más de lo que su grosor justificaba. El informe tenía 23 páginas, fotografías con fecha y hora impresas en el margen inferior, registros de desplazamiento, coincidencias documentadas en 11 fechas distintas a lo largo de las últimas 7 semanas. El trabajo de Eugenio era impecable en su forma, ordenado cronológicamente, con referencias cruzadas entre los distintos registros, exactamente como yo habría estructurado un informe de auditoría interna. Mientras lo revisaba sentado frente a él, una parte de mi cerebro, la parte profesional que nunca se apaga del todo, reconoció la calidad técnica del documento antes de que el resto de mí terminara de procesar su contenido. 11 fechas. 11 veces documentadas solo en las últimas 7 semanas. Hay algo más, dijo Eugenio cuando llegué a la última página. Lo dijo con el mismo tono con que había dicho todo lo anterior, pero algo en la pausa que dejó antes de continuar me indicó que lo que venía a continuación era diferente en naturaleza a lo que ya había leído. Sacó una segunda carpeta, más delgada, y la colocó sobre la mesa sin abrirla todavía. Durante el proceso de verificación de registros digitales, explicó, revisé el historial de un dispositivo de almacenamiento en red que usted mismo configuró para uso familiar hace aproximadamente 4 años. Un sistema de copia de seguridad automática vinculado a varios dispositivos del hogar. Hizo una pausa. En ese sistema encontré el rastro de un mensaje enviado por error a un grupo de aplicación de mensajería instantánea familiar hace 14 meses, eliminado a los pocos segundos del envío. El sistema de copia automática lo registró antes de la eliminación. Asentí despacio, sin hablar. Eugenio abrió la segunda carpeta y colocó frente a mí una sola hoja impresa. Era la captura del mensaje, una conversación entre 2 números, con fecha y hora en el encabezado. El primer número era el de Yolanda. El segundo terminaba en los mismos 4 dígitos que el teléfono de Álvaro, que yo me sabía de memoria, porque era el mismo desde que le compramos el primer contrato de línea,
cuando entró en la universidad. Leí el mensaje de Yolanda primero. Era largo. No voy a reproducirlo en su totalidad porque hay partes que todavía no soy capaz de poner en voz alta sin que algo dentro de mí se tensione de una manera que no controlo del todo. Pero el contenido esencial era una confesión. Le contaba a Álvaro la existencia de Rodrigo, le pedía discreción, le explicaba que no era algo que hubiera buscado, sino algo que había ocurrido y que la hacía sentir de una manera que llevaba años sin sentir. Le pedía comprensión, le pedía silencio. Luego leí la respuesta de Álvaro, 4 palabras y media línea, sin signos de exclamación, sin alarma, sin el menor rastro de conflicto moral. Solo esto: mamá, cuídate. Papá nunca va a enterarse. Me quedé quieto. No fue un proceso gradual como la primera vez frente al hotel, cuando el cerebro rechazó la información antes de aceptarla. Esta vez fue instantáneo y total, como cuando uno abre una puerta esperando encontrar una habitación y descubre que al otro lado no hay nada, que el suelo termina ahí mismo y que el paso que estaba a punto de dar no tenía dónde apoyarse. El bolígrafo que sostenía entre los dedos lo deposité sobre la mesa sin ruido. Vi cómo lo hacía como si los dedos no fueran del todo míos. La hoja impresa seguía frente a mí, perfectamente estática, con aquellas palabras impresas en una tipografía de pantalla que no había cambiado ni un milímetro desde que la había leído por primera vez. Escuché el ruido de la calle a través de la persiana a media altura, un motor de moto acelerando en la distancia, el pitido lejano de algún vehículo. Fijé la vista en el borde inferior de la hoja, en el número de página impreso en pequeño, el 2 de 2, como si ese detalle absurdo e insignificante fuera lo único que el cerebro era capaz de procesar en ese instante. Papá nunca va a enterarse. Álvaro tenía 25 años. Había terminado la carrera de Derecho hacía menos de un año. 5 años de estudios en los que había aprendido, entre otras cosas, los fundamentos del deber de lealtad, la distinción entre omisión y complicidad, el peso jurídico y moral de guardar un silencio que perjudica a otro. No era un adolescente sin criterio. Era un hombre adulto y formado que había recibido la confidencia de su madre y había respondido en 4 palabras que su padre no importaba lo suficiente como para merecer la verdad. 14 meses. Durante 14 meses, cada vez que Álvaro había venido a cenar a casa, cada vez que yo le había transferido el dinero del alquiler a primero de mes, cada vez que habíamos hablado por teléfono de sus oposiciones o de cualquier otra cosa, él lo sabía. Lo había sabido desde antes incluso de que yo tuviera la menor sospecha. «¿Está bien?», preguntó Eugenio. Tardé un momento en responder. «Sí», dije. Y era mentira, pero era el tipo de mentira que uno se permite cuando la alternativa es desmoronarse en una oficina frente a alguien que no tiene la culpa de nada. Le pedí que incluyera esa hoja en el expediente principal. Me dijo que ya estaba incorporada. Le pregunté si había algo más que no me hubiera entregado todavía. Me respondió que no, que lo que tenía en las manos era el expediente completo. Le di las gracias, le pagué el resto de sus honorarios en efectivo. Cogí las 2 carpetas y salí a la calle. Afuera había bajado la temperatura. Era ya casi de noche, y el frío de noviembre golpeaba de frente en la calle Panaderos con esa humedad particular que tiene Valladolid en otoño, que se mete entre la ropa y llega hasta los huesos antes de que uno tenga tiempo de abotonarse el abrigo. Caminé hasta el coche sin apresurarme. Abrí el maletero, guardé las 2 carpetas debajo de la manta de emergencia que llevaba desde hacía años sin haberla necesitado nunca. Cerré el maletero con cuidado. Me senté al volante. Puse las manos sobre él y las mantuve ahí sin arrancar, mirando el salpicadero sin ver nada en particular. Pensé en Álvaro a los 6 años, aprendiendo a montar en bicicleta en el Parque de las Moreras, con esa concentración obstinada que tenía para las cosas que quería dominar. Pensé en él a los 16 discutiendo conmigo por las notas de matemáticas, con esa rabia adolescente que en aquel momento me exasperaba y que ahora habría dado cualquier cosa por recuperar porque era honesta, porque era directa, porque era exactamente lo contrario de lo que acababa de leer
en aquella hoja impresa. Papá nunca va a enterarse. Arranqué el coche. Conduje hacia casa con las ventanas bajadas a pesar del frío, necesitando el aire, necesitando algo que no tuviera el olor cerrado de aquella tarde. En algún punto del trayecto me di cuenta de que lo que sentía no era furia. Era algo más tranquilo y más pesado que la furia, algo parecido a la certeza de quien revisa una cuenta y descubre que el saldo real lleva tiempo siendo negativo sin que nadie lo hubiera anotado. Lo que vendría después no iba a ser solo por Yolanda, y eso cambiaba el alcance de todo lo que estaba preparando. No entré a casa esa noche. Llegué al portal, aparqué en el sitio de siempre, apagué el motor y me quedé ahí. Las luces del salpicadero se apagaron en secuencia y el interior del coche quedó en penumbra. Desde la calle llegaba el sonido amortiguado de la ciudad a esa hora. Coches pasando despacio, una conversación lejana entre dos personas que no podía ver, el golpe metálico de una persiana que alguien bajaba en el edificio de enfrente. Miré la puerta del portal, el código de entrada que sabía de memoria desde hacía 16 años. El buzón con nuestros dos apellidos impresos en una etiqueta que ya tenía el borde despegado por el paso del tiempo. No fui capaz de bajar del coche. No era miedo. No era indecisión sobre lo que iba a hacer, porque eso ya estaba decidido con una claridad que no me dejaba margen de duda. Era otra cosa. Era la conciencia repentina y completamente física de que al otro lado de esa puerta estaba una mujer que llevaba 22 meses construyendo una vida paralela a la nuestra, y un hijo que lo había sabido durante 14 de esos meses y había elegido guardar ese saber con la misma tranquilidad con que uno guarda una cosa que no tiene ningún valor sentimental. Recliné el respaldo del asiento un par de centímetros. Miré el techo del coche. En los 26 años que llevaba trabajando en finanzas, había atravesado situaciones profesionales que en su momento me parecieron las más difíciles que tendría que enfrentar. La crisis de 2008, cuando tuve que presentarle a la junta directiva de Indumetálica un plan de ajuste que implicaba reducir la plantilla en un 20% y sabía que detrás de cada número había una familia. La auditoría externa de 2016, cuando un error de clasificación contable de años anteriores salió a la superficie en el peor momento posible, y tuve que reconstruir 3 ejercicios fiscales en paralelo mientras la empresa seguía operando. Situaciones en las que el suelo temblaba, pero había un procedimiento, un protocolo, una secuencia lógica de pasos que seguir. Esto no tenía protocolo. Esto era un hombre de 53 años, sentado en el interior de un Volkswagen, aparcado frente a su propio portal, con 2 carpetas de cartón en el maletero que contenían la documentación detallada de algo que no debería haber tenido que documentar nunca, y con una hoja impresa grabada en la memoria con una fidelidad que habría agradecido no tener. 4 palabras escritas por su hijo con la misma naturalidad con que se manda un mensaje recordando comprar pan. Pensé en Álvaro. No en el Álvaro de los últimos años, el joven licenciado con sus oposiciones y su apartamento pagado y sus certezas de los 25. Pensé en el niño que aprendió a montar en bicicleta en el Parque de las Moreras un sábado de primavera, con esa expresión de concentración absoluta que ponía cuando algo le costaba y no estaba dispuesto a rendirse. Pensé en el muchacho de 12 años, al que enseñé a hacer el nudo de la corbata frente al espejo del baño, la mañana antes de la primera comunión de un primo, los dos apretados en ese espacio pequeño, él mirándome en el reflejo con una atención que entonces me pareció simplemente práctica y que ahora, desde aquí, tenía un peso completamente distinto. Pensé en las tardes de sus años universitarios, en que me llamaba para hablar de sus dudas sobre el derecho procesal, sobre si las oposiciones merecían el esfuerzo, sobre qué rama del derecho tenía más futuro, y yo lo escuchaba desde el despacho de la empresa, con la agenda abierta delante y una parte de la cabeza en el siguiente punto del orden del día, pero siempre cogía la llamada, siempre la cogía. Y él lo sabía, y no dijo nada. Noté que algo se me acumulaba detrás de los ojos, con una presión que reconocí antes de que ocurriera. Llevaba días funcionando en modo de análisis,
con la temperatura emocional controlada por debajo del umbral en que las cosas se vuelven inmanejables, y en ese momento, solo en el coche con el frío de noviembre filtrándose por los bordes de las ventanillas, el mecanismo cedió. No fue un llanto convulso. No fui ese tipo de hombre esa noche, aunque tal vez habría sido más sano serlo. Fueron lágrimas lentas y silenciosas que caían sin que yo hiciera ningún esfuerzo por detenerlas ni por acelerarlas. Las dejé caer. Miré por el parabrisas la fachada de mi edificio y las dejé caer durante el tiempo que necesitaron, sin ponerle nombre a lo que sentía, porque ponerle nombre habría requerido elegir entre varias cosas que dolían de maneras diferentes, y no tenía energía para ese ejercicio. Luego se detuvieron solas. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Miré el reloj del salpicadero. Las 11:48. Llevaba casi 3 horas en ese coche. Pensé en Yolanda entonces, y lo hice de una manera que no esperaba. No con rabia, con algo parecido a la tristeza contenida de quien revisa un contrato que creyó sólido y descubre que las cláusulas fundamentales nunca existieron. Hubo un tiempo en que Yolanda y yo éramos un equipo sin necesidad de llamarlo así. Los primeros años del piso alquilado, cuando el dinero ajustaba justo, y los dos trabajábamos para que el mes llegara a su fin con algo de dignidad. Las noches con Álvaro recién nacido, turnándonos sin quejarnos porque los dos entendíamos que aquello era provisional y que al otro lado de ese cansancio había algo que merecía el esfuerzo. Hubo momentos reales. No me los estoy inventando ahora para suavizar lo que vino después. Existieron. Y precisamente porque existieron, lo que ella construyó en paralelo durante 22 meses tenía una dimensión que iba más allá de la traición en sí misma. Era el desperdicio deliberado de algo que los dos habíamos tardado años en levantar. A medianoche tomé una decisión que no había planificado conscientemente, pero que en ese momento me pareció la única razonable. No iba a cambiar nada en mi comportamiento hasta que el proceso estuviera completamente preparado. Ni una pregunta, ni un gesto fuera de lo habitual, ni una variación en la rutina que pudiera activar la alarma de alguien que llevaba meses muy atenta a preservar la normalidad de la superficie. Iba a entrar en ese portal, iba a subir en ese ascensor, iba a acostarme en esa cama, y mañana iba a desayunar café frente a Yolanda con la misma expresión de siempre. Y mientras tanto, iba a construir lo que había que construir. Bajé del coche. El frío de la calle golpeó de frente, limpio y directo, y lo agradecí. Pulsé el código del portal, subí en el ascensor, abrí la puerta del piso con cuidado de no hacer ruido y en el pasillo me recibió el silencio de una casa donde alguien duerme sin saber que algo ha cambiado para siempre. Colgué el abrigo, fui a la cocina, bebí un vaso de agua de pie junto al fregadero, mirando por la ventana las luces de los edificios del barrio. En el dormitorio, Yolanda dormía con la respiración pausada de siempre. Fui al estudio, cerré la puerta, encendí el ordenador y empecé a trabajar. Aquella noche no dormí. Pero a diferencia de otras noches anteriores en que el insomnio había sido una derrota, esta vez fue una elección completamente deliberada. Me senté frente al ordenador del estudio con la puerta cerrada y empecé a hacer lo único que sabía hacer mejor que cualquier otra cosa en el mundo: revisar números. Durante 26 años de carrera, había auditado empresas con cuentas mucho más complejas que las de un hogar familiar. Había desentrañado irregularidades contables que contadores con décadas de experiencia habían enterrado bajo capas de reclasificaciones y ajustes técnicos diseñados específicamente para no ser encontrados. El principio, sin embargo, era siempre el mismo. Los números no mienten. Las personas que los manejan sí pueden mentir, pero los números en sí, si uno sabe dónde buscar y tiene la paciencia de cruzar cada referencia con su correspondiente, siempre acaban contando la verdad. Abrí la plataforma de banca en línea con las credenciales de la cuenta conjunta que Yolanda y yo compartíamos desde hacía 16 años. Era la cuenta donde ingresábamos los dos nuestros salarios y desde la que se domiciliaban todos los gastos del hogar: hipoteca ya pagada, suministros,
seguros, compras cotidianas. Una cuenta que yo revisaba con regularidad para el control del presupuesto familiar, pero que nunca había auditado con la metodología que ahora iba a aplicar. Descargué los extractos de los últimos 6 años en formato de hoja de cálculo. 642 páginas de movimientos. Los importé en el programa de análisis que usaba habitualmente en el trabajo y empecé a estructurarlos por categorías, exactamente como habría hecho con las cuentas de un proveedor sospechoso de duplicar facturas. El primer filtro fue por importe, movimientos de entre 100 y 300 euros, no asociados a ningún proveedor domiciliado habitual. Aparecieron 73 registros en 6 años. Los exporté a una hoja separada y los ordené cronológicamente. El segundo filtro fue por frecuencia, movimientos hacia el mismo número de cuenta de destino. Ahí fue donde la irregularidad tomó forma con una claridad que me resultó casi incómoda por lo evidente. 28 de esos 73 movimientos compartían el mismo número de cuenta de destino, una cuenta asociada a una tarjeta de prepago no vinculada a ningún titular identificable en los registros del banco. Los importes variaban: 140 euros en una fecha, 220 en otra, 180 en otra. Ninguno lo suficientemente elevado para activar ningún mecanismo de alerta. Todos lo suficientemente espaciados para parecer gasto ordinario sin categoría fija. Saqué la calculadora. Sumé los 28 importes uno por uno, aunque el programa ya me daba el total automáticamente. Lo hice a mano porque necesitaba que cada cifra pasara por mis dedos antes de aceptar el resultado. 6.840 euros en 22 meses. Prácticamente el mismo periodo que Eugenio había documentado como duración del vínculo entre Yolanda y Rodrigo Cifuentes. Crucé las fechas de los movimientos con el calendario del informe de Eugenio. De los 28 registros, 21 coincidían con un margen de entre 1 y 3 días, con fechas en que Eugenio había documentado encuentros o desplazamientos. No era una prueba jurídica directa, pero era una correlación que cualquier perito contable habría calificado sin dudar como significativa. Eran las 4 menos cuarto de la madrugada cuando imprimí el análisis completo. 16 páginas. Las revisé una vez más sobre el escritorio, anotando a mano en los márgenes las referencias cruzadas con el informe de Eugenio. Luego las metí dentro de una carpeta de cartón gris que no se diferenciaba en nada de las decenas de carpetas de trabajo que tenía en ese estudio. La coloqué entre 2 archivadores del estante inferior y apagué el ordenador. Esa misma semana llamé a Bernardo Aguirre Castellanos. Bernardo tenía 58 años y llevaba más de 3 décadas ejerciendo como abogado de familia en Valladolid. Lo conocía desde hacía 12 años a través de los contratos laborales de Indumetálica, donde había intervenido en varias ocasiones como asesor externo en asuntos de derecho mercantil. Era un hombre metódico, de pocas palabras y mucha precisión, que tenía la costumbre de tomar notas en libretas de tapas negras que guardaba numeradas en una estantería de su despacho. Me había inspirado confianza siempre, no por cercanía personal, sino por la manera en que manejaba la información, sin dramatismo, sin juicios innecesarios, con la atención puesta exclusivamente en los hechos y en lo que se podía hacer con ellos. Le llamé desde el coche, aparcado en el polígono industrial de siempre. Le dije que necesitaba verle para un asunto personal, que no era urgente en el sentido inmediato, pero que requería discreción y que prefería no dar detalles por teléfono. Me dio cita para el jueves siguiente a las 5 de la tarde. El despacho de Bernardo estaba en la calle Platerías, en un edificio de principios del siglo pasado con suelos de mármol y una escalera de madera que crujía en el tercer peldaño de abajo arriba. Su sala de reuniones tenía una mesa rectangular con 6 sillas, una librería que ocupaba toda la pared del fondo y una ventana con vistas a un patio interior en el que crecía un árbol cuyas ramas llegaban casi al nivel del segundo piso. Le entregué las 2 carpetas de Eugenio y la carpeta gris con el análisis contable. Las abrió en orden, las leyó con una concentración que no se interrumpió en ningún momento, y cuando terminó, cerró la última carpeta, la colocó sobre las otras 2 y me miró. «Tiene usted un expediente sólido», dijo.
No era un elogio, era una evaluación técnica, y la recibí como tal. Le expliqué la metodología del análisis contable, los filtros aplicados, la correlación entre los movimientos y las fechas del informe del investigador. Bernardo tomaba notas en su libreta negra con la misma letra apretada y regular de siempre. Cuando terminé de explicar, hizo 3 preguntas concretas sobre la titularidad de la cuenta de destino, sobre la antigüedad del sistema de copia de seguridad que había permitido recuperar el mensaje eliminado y sobre la situación registral de los bienes del matrimonio. Las respondí todas sin necesidad de consultar nada. Llevaba semanas preparándome para exactamente ese tipo de preguntas. ¿Cuánto tiempo necesita para organizar el procedimiento?, le pregunté cuando terminamos. Bernardo consultó su libreta. Depende de lo que quiera conseguir y de cómo quiera conseguirlo. Si el objetivo es proteger su patrimonio y documentar el perjuicio económico para el proceso de separación, necesito entre 3 y 4 semanas para preparar todo correctamente. Si precipita los tiempos, pierde ventaja. Le dije que no tenía ninguna prisa, que lo que quería era que cuando llegara el momento, cada paso estuviera en su sitio antes de dar el siguiente. Bernardo asintió con la expresión de alguien que lleva décadas escuchando exactamente ese tipo de frase y sabe distinguir cuándo es verdad y cuándo es wishful thinking. En mi caso, debió de ver que era verdad, porque cerró la libreta y dijo: «Entonces trabajemos». Salí del despacho a las 7:45. El árbol del patio interior perdía las últimas hojas del otoño con esa lentitud indiferente que tienen los árboles, sin saber ni importarles lo que ocurre al otro lado del cristal. Había algo que Yolanda y Álvaro todavía no sabían: que el hombre que creían conocer, el que llegaba tarde del trabajo y se quedaba callado en las cenas y nunca preguntaba demasiado, llevaba semanas construyendo con cada dato disponible una arquitectura que ellos no habían visto venir, y que cuando esa arquitectura estuviera terminada, no iba a haber ninguna cifra que no cuadrara. Vivir en una casa mientras se desmonta en silencio todo lo que esa casa representa requiere una disciplina que no se aprende en ningún manual. Durante las semanas que siguieron a mi reunión con Bernardo, desarrollé una rutina dentro de la rutina, una capa de normalidad tan meticulosamente mantenida que hubo momentos en que yo mismo tardaba unos segundos en recordar qué era real y qué era actuación. Por las mañanas desayunaba con Yolanda. Hablábamos de lo que había que hablar: el tiempo, algún comentario sobre las noticias que daba la radio de fondo, la lista de la compra, si había que llamar al técnico del calentador que llevaba semanas con una pequeña pérdida en la válvula. Conversaciones que tenían la textura exacta de las conversaciones de 27 años, sin que ninguna de las 2 personas sentadas frente a frente dijera lo que de verdad tenía en la cabeza. Me pregunto a veces si ella también actuaba, si también medía sus palabras, si también calculaba. Probablemente sí, y eso, en cierto modo, decía mucho de los dos. Bernardo me había pedido documentación adicional sobre el régimen de bienes del matrimonio, específicamente sobre la titularidad de una cuenta de ahorro que yo había abierto a título individual años antes del matrimonio y que había mantenido separada de las cuentas conjuntas por un criterio de orden financiero sin ninguna intención estratégica en aquel momento. Necesitaba localizar el contrato original de apertura que estaba archivado en una carpeta de documentos personales que guardaba en el estudio. Un martes de la segunda semana de diciembre, Yolanda había salido a primera hora con la excusa de ir al mercado. Aproveché para abrir el archivador del estudio y buscar la documentación. Encontré el contrato en el cuarto separador. Lo saqué, lo coloqué sobre el escritorio y lo fotografié con el teléfono para enviárselo a Bernardo. Mientras esperaba que la imagen se cargara en la aplicación de mensajería, abrí el ordenador para revisar un extracto adicional que quería incluir en el mensaje. No escuché la puerta. Yolanda entró en el estudio sin llamar, algo que hacía con relativa frecuencia porque la puerta estaba entornada y no completamente cerrada. Llevaba la bolsa del mercado en una mano y una taza de café en la otra. Tardé una fracción de segundo en reaccionar, pero fue suficiente. Con el antebrazo derecho
cubría el teclado y la parte inferior de la pantalla del ordenador, donde estaban abiertos los extractos bancarios con las anotaciones en rojo que había ido incorporando a lo largo de la semana. Con la mano izquierda, bajé la tapa del teléfono sobre la mesa cara abajo, en un movimiento que intenté que pareciera el gesto distraído de alguien que deja el móvil de lado porque no lo necesita. «Te he traído café», dijo Yolanda, y depositó la taza en el único espacio libre del escritorio, junto al archivador abierto. Sus ojos recorrieron la mesa un instante, no con sospecha particular, sino con esa manera que tiene la gente de mirar sin buscar nada concreto cuando entra en una habitación que conoce bien. Vi cómo su mirada pasaba por el archivador, por el contrato que seguía encima del escritorio, por el borde de la pantalla que no cubría mi antebrazo. «Cosas de la empresa», dije, con la misma entonación neutra que usaba cuando no quería desarrollar el tema. «Cierre de ejercicio». Yolanda asintió sin preguntar nada más. Dio media vuelta y salió del estudio con la misma naturalidad con que había entrado. Sus pasos se alejaron por el pasillo hacia la cocina. Escuché el ruido de la bolsa del mercado depositándose sobre la encimera, el abrir y cerrar de la nevera. Me quedé quieto unos segundos después de que sus pasos se hubieran alejado lo suficiente. El corazón me latía a un ritmo que no era el habitual, aunque nada en mi postura ni en mi expresión lo habría revelado. Cerré el extracto en el ordenador, cerré la sesión de banca, guardé el contrato en su carpeta, devolví la carpeta al archivador y cerré el cajón con llave. Lo que me perturbó no fue el susto en sí, fue darme cuenta de que había sido un fallo de procedimiento completamente evitable. Un responsable financiero que trabaja con información confidencial no deja la puerta entornada. Ese error lo habría corregido en cualquiera de mis colaboradores antes de que tuviera consecuencias. Que lo hubiera cometido yo, en mi propio entorno, significaba que el desgaste de mantener esa doble cadencia durante semanas estaba empezando a filtrarse en los detalles. Esa tarde, antes de que Yolanda volviera del instituto, reorganicé el estudio. La carpeta gris con el análisis contable y las 2 carpetas de Eugenio desaparecieron de los estantes y pasaron al maletero del coche, dentro de una bolsa de tela que se confundía con el material de trabajo habitual que yo transportaba habitualmente entre la oficina y casa. A partir de ese día, todas las llamadas a Bernardo y cualquier revisión de documentación sensible se harían exclusivamente desde el coche, aparcado en el polígono industrial de la avenida de Burgos, con las ventanas subidas y el motor en marcha para que la calefacción mantuviera una temperatura soportable. Ese mismo protocolo me salvó 3 días después. Yolanda encontró en el bolsillo interior de mi abrigo, mientras lo colgaba en el perchero del recibidor, porque yo lo había dejado olvidado sobre la silla, una nota manuscrita con un número de cuenta y 3 cifras anotadas debajo. Me la trajo a la cocina con una expresión que no era acusatoria, sino simplemente funcional, la de alguien que devuelve un objeto encontrado sin haberle prestado demasiada atención. «Se te había caído esto del abrigo». La miré. Era una nota de trabajo real, un número de cuenta de un proveedor de indumetálica con 3 importes pendientes de conciliar que había anotado a mano en una reunión de la semana anterior. No tenía ninguna relación con nada de lo que estaba gestionando en paralelo. Pero durante el segundo en que sus dedos sostuvieron ese papel frente a mí, antes de que mi cerebro terminara de procesar su contenido, algo en el pecho se me apretó con una intensidad que no esperaba. «Del trabajo», dije. «Gracias». La guardé en el bolsillo del pantalón y seguí preparando la cena como si nada. Esa noche, después de que Yolanda se durmiera, estuve sentado en el sillón del salón a oscuras durante casi 1 hora, no revisando nada, no planificando ningún paso siguiente. Solo sentado, el piso en silencio, las luces apagadas, el resplandor tenue que entraba por las rendijas de la persiana, dibujando líneas pálidas en el suelo del salón. Hubo un momento, lo confieso porque es parte de lo que ocurrió y sería deshonesto omitirlo, en que cogí el teléfono y busqué el número de Yolanda en la lista de contactos. Me quedé mirando la pantalla con el dedo a 1 centímetro de la pantalla y el nombre de ella iluminado en el centro. No para insultarla, no para confrontarla antes de tiempo,
Solo porque había una parte de mí, la parte que llevaba 27 años construyendo algo que creía sólido, que todavía quería que hubiera una explicación diferente, una que no obligara a desmontar todo lo que habíamos edificado. Apagué la pantalla. Dejé el teléfono sobre el cojín del sofá. No había ninguna explicación diferente. Había 6.840 euros, 11 fechas documentadas, 26 meses de registros y 4 palabras escritas por mi hijo con una tranquilidad que todavía me pesaba en algún lugar que no tenía nombre anatómico preciso. Lo que sí había era un proceso en marcha cuidadosamente construido que en pocos días estaría listo. Y Yolanda iba a cenar en casa el 18 de diciembre. Esa era la fecha que llevaba marcada en la agenda desde hacía 3 semanas, aunque ella todavía no lo sabía. Era nuestro aniversario de boda, 27 años desde aquel 18 de junio en la iglesia de San Pablo, con 83 invitados y una tarde de verano que olió a azahar y a futuro. Bernardo me había dicho que para esa fecha tendría todo en orden, y yo le había tomado la palabra. La semana anterior a la cena, Bernardo me llamó para confirmar que el expediente estaba completo. Me dijo que tenía preparado el requerimiento formal y que podía presentarlo en cualquier momento a partir de la fecha que yo indicara. Le dije que el 18 de diciembre era la fecha. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. ¿Está seguro de que quiere hacerlo en casa?, preguntó. Completamente, respondí. No le expliqué por qué. Él tampoco insistió. Esa era una de las cosas que apreciaba de Bernardo. Sabía cuándo una decisión ya estaba tomada y no servía de nada someterla a revisión posterior. Llamé a Álvaro el jueves anterior. Le dije que quería que viniera a cenar el sábado, que tenía algo que comentarle sobre unos documentos de la herencia de mi padre que requerían su opinión como licenciado en Derecho. Era una excusa plausible. Mi padre había fallecido 3 años antes y quedaban algunos flecos administrativos que Álvaro sabía que yo gestionaba sin prisa. Me dijo que sí sin preguntar nada más. Su voz sonó tranquila. La voz de alguien que no espera otra cosa que una cena de sábado con sus padres. El sábado 18 preparé la cena yo mismo. Un guiso de lentejas que era el plato favorito de Álvaro desde niño. Pan comprado esa mañana en la panadería de la calle Claudio Moyano. Una botella de Ribera del Duero que había guardado sin saber para qué ocasión sería. Mientras cocinaba, Yolanda puso la mesa con esa eficiencia doméstica de siempre, cubiertos en su sitio exacto, servilletas dobladas, las 2 velas del centro que usábamos en las cenas con Álvaro, porque a ella le gustaba la luz cálida. La observé desde la cocina durante un momento. Llevaba el jersey azul marino que le había regalado el año anterior por su cumpleaños. Se movía por el comedor con la naturalidad absoluta de quien no tiene nada pendiente esa noche. Álvaro llegó a las 9 menos cuarto. Lo saludé en la puerta, le tomé el abrigo, le pregunté si había encontrado aparcamiento. Entró al comedor, saludó a su madre con un beso. Se sentó en su sitio habitual frente a la ventana. Todo perfectamente normal. Todo exactamente como cualquier otra cena de los últimos años, con la diferencia de que esta vez yo sabía que sería la última de ese tipo. Serví el guiso, abrí el vino, llené las 3 copas. Durante los primeros 20 minutos comimos y hablamos. Álvaro comentó que el plazo de presentación de instancias para sus oposiciones se había ampliado 1 mes. Yolanda preguntó si eso le venía bien. Él dijo que sí, que necesitaba tiempo para un tema que le costaba. Yo escuché y respondí en los momentos adecuados, con la misma cadencia de siempre. Cuando los platos estaban casi vacíos y el nivel del vino había bajado lo suficiente, me levanté sin decir nada, fui al estudio y volví al comedor con 2 sobres de papel Kraft, que deposité sobre la mesa entre los platos y las copas, con la calma con que se coloca un documento en una reunión de trabajo. Yolanda los miró. Álvaro los miró. Ninguno de los dos dijo nada durante un segundo que se extendió más de lo que debería. El primero tiene fotografías, dije, sentándome de nuevo. Fechas y horas impresas en los márgenes, 11 registros distintos en 7 semanas. Lo dije sin elevar la voz, sin gesticular. El segundo tiene los extractos de la cuenta conjunta
con los movimientos señalados, 28 transferencias en 22 meses, 6.840 euros. Yolanda no abrió los sobres. Se quedó mirándolos fijamente y luego me miró a mí con una expresión que no era lo que yo había esperado. No era negación ni rabia. Era algo parecido al agotamiento, como si llevara tiempo sabiendo que ese momento llegaría, y al fin hubiera llegado. «Germán», dijo, y su voz sonó distinta a todas las voces que le había escuchado en 27 años. Más pequeña, más honesta, paradójicamente, que en mucho tiempo. No la dejé terminar, no con crueldad, simplemente porque no había nada que pudiera decirme que cambiara lo que estaba sobre esa mesa. «Hay un tercer documento», continué. «No está en los sobres, está con Bernardo Aguirre, que lleva el proceso desde hace 3 semanas. El lunes por la mañana presentará el requerimiento formal». Fue entonces cuando Álvaro habló. Se levantó despacio, con esa manera suya de moverse cuando está tenso que yo conocía desde que tenía 12 años. Puso las manos sobre el borde de la mesa y me miró con una expresión que mezclaba la incomodidad de quien sabe que está en terreno peligroso con algo que, sin duda, llevaba tiempo preparando. «Papá». La voz era firme, demasiado firme para ser espontánea. «Esto no es justo. Mamá no es perfecta, pero tú tampoco estuviste de verdad en esta familia. Siempre el trabajo, siempre los números, siempre la empresa. No puedes llegar ahora con sobres y tratar esto como si fuera una auditoría». Lo miré, no con rabia, con algo más frío y más duradero que la rabia, con la mirada de quien lleva semanas esperando exactamente esas palabras y ha tenido tiempo de sobra para decidir cómo recibirlas. «Siéntate, Álvaro». No se sentó de inmediato. «Sé que lo sabías», dije. «Desde hace 14 meses. Leí tu respuesta. 4 palabras. La sé de memoria». El color le cambió en la cara de una manera que no pudo controlar. Yolanda cerró los ojos. El comedor quedó en un silencio que tenía densidad propia, con el crepitar pequeño de las 2 velas como único sonido en toda la estancia. Álvaro se sentó. No añadió nada más. Yolanda empezó a llorar en silencio, sin aspavientos, con las manos sobre el mantel y la vista fija en los sobres que no había abierto. No le pregunté nada. No necesitaba su versión de los hechos porque los hechos ya estaban documentados con una solidez que no dependía de ninguna versión. Lo que ocurrió después fue lo que tiene que ocurrir cuando la estructura que uno ha construido es la correcta. Cada pieza cayó en su sitio sin que yo tuviera que forzar nada. Yolanda no negó nada. Álvaro no volvió a hablar. Las velas siguieron ardiendo sobre la mesa con esa indiferencia serena que tienen las llamas pequeñas. Esa misma noche, mientras Álvaro se marchaba sin despedirse y Yolanda se encerraba en el dormitorio, recibí un mensaje de Bernardo confirmando los pasos del lunes. Y en algún momento de esa semana, aunque yo no intervine directamente en ello, alguien que había recibido cierta información de forma anónima semanas antes tomó también su propia decisión. La esposa de Rodrigo Cifuentes Palma había presentado demanda de divorcio 3 días antes de aquella cena. Bernardo me lo mencionó de pasada en nuestra llamada del lunes como un dato colateral sin relevancia jurídica para mi proceso. Lo escuché, tomé nota y no hice ningún comentario. Cuando uno documenta la verdad con suficiente rigor, hay veces en que la verdad encuentra sola sus propios caminos. El domingo amaneció con una luz gris y plana que entraba por las persianas sin convicción, como si el día tampoco tuviera prisa por comenzar. Me desperté a las 6:15 en el sofá del salón, donde había acabado durmiendo sin haberlo planeado. Tenía el cuello agarrotado, la manta a medio caer sobre las piernas y el teléfono en la mano con la pantalla apagada. Por unos segundos, antes de que la memoria ordenara los hechos de la noche anterior, no supe exactamente dónde estaba ni por qué no estaba en la cama. Luego lo recordé todo, y el cuerpo lo acusó de golpe. Me incorporé despacio. En el dormitorio no había ningún sonido. Fui a la cocina, puse agua a calentar, me quedé de pie junto a la ventana mirando la calle todavía vacía. Un hombre sacaba a un perro por la acera de enfrente,
encorvado contra el frío con las manos en los bolsillos del abrigo. El perro olisqueaba la base de un árbol con esa concentración absoluta que tienen los animales para los detalles que los humanos no llegamos a percibir. Me preparé un café. Lo bebí de pie, sin sentarme, mirando sin ver. Lo que tenía que hacer esa mañana no era una decisión que hubiera tomado en el calor de la noche anterior. La había tomado días antes, con la misma frialdad metódica con que había tomado todas las demás desde aquella tarde de noviembre en la calle Reconquista. Pero una cosa es tomar una decisión en abstracto, con los documentos sobre la mesa y la lógica funcionando con precisión, y otra es ejecutarla a las 7 de una mañana de domingo de diciembre con el cuello agarrotado y el café todavía caliente en la mano. La ejecuté igualmente. Cogí el teléfono y abrí la aplicación del banco. La cuenta desde la que se domiciliaba el alquiler del apartamento de Álvaro en la calle San Lorenzo era una cuenta corriente individual a mi nombre que había abierto específicamente para ese gasto cuando mi hijo empezó la carrera, para separarlo del presupuesto familiar y tenerlo controlado sin interferencias. Durante 5 años de carrera y casi 1 desde la licenciatura, el primer día hábil de cada mes había salido de esa cuenta el importe exacto del arrendamiento, 720 euros. Sin falta, sin retraso, sin que Álvaro me lo pidiera porque la transferencia estaba automatizada y él sabía que estaría ahí. Desactivé la automatización. Luego llamé a la entidad emisora del crédito adicional que tenía Álvaro vinculado a mi cuenta principal, una tarjeta de crédito que le había asociado cuando empezó las oposiciones, para que pudiera cubrir imprevistos sin tener que llamarme. No la había cancelado antes porque nunca había habido un motivo. Ahora lo había. La operadora me confirmó la cancelación en menos de 3 minutos. Después de eso, no llamé a Álvaro. No le envié un mensaje de voz ni busqué una conversación que él no merecía en ese momento. Le escribí 3 frases, sin encabezado afectuoso, sin insultos, sin la clase de dramatismo que habría convertido aquello en algo diferente a lo que era. A partir de este mes, no se realizará la transferencia del alquiler. La tarjeta asociada a mi cuenta ha sido cancelada esta mañana. La razón no es el enfado de anoche, sino la consecuencia directa de una decisión que tomaste hace 14 meses, con plena conciencia de lo que hacías. Revisé las 3 frases 2 veces antes de enviarlas. No añadí nada. No las suavicé ni las endurecí. Eran exactamente lo que tenían que ser, precisas, completas, sin margen de interpretación. Le di a enviar y dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina. Álvaro tenía 25 años y un título de derecho, con el que yo había pagado 5 años de matrícula, libros, transportes y los primeros meses de alquiler cuando todavía no había terminado la carrera. Había aprendido durante esos 5 años la diferencia entre omisión y complicidad. Había estudiado casos en los que el silencio de una persona ante un perjuicio causado a otra tenía consecuencias jurídicas y morales mensurables. No era un muchacho sin criterio. Era un hombre adulto que había elegido, con esa formación encima, escribir 4 palabras que lo decían todo sobre cómo me valoraba. No era rabia lo que sentía esa mañana. La rabia se agota, se transforma, deja pozo, pero se va. Lo que sentía era algo más parecido a la claridad descarnada de quien ha revisado todos los elementos de una situación hasta sus últimas consecuencias y ha llegado a una conclusión que ya no admite revisión. Álvaro iba a tener que construir su vida con sus propios medios, como yo había construido la mía. Sin red, sin transferencias automatizadas el 1 de mes, sin una tarjeta de emergencia vinculada a una cuenta que no era la suya. No le bloqueé el número. Eso era importante para mí, aunque no habría sabido explicarlo con exactitud en ese momento. Dejar el canal abierto no era una señal de debilidad ni de ambigüedad. Era el reconocimiento de que una puerta cerrada con pestillo es diferente a una puerta que uno elige no atravesar. Si Álvaro algún día quería atravesarla, tendría que ser él quien caminara hasta ella y llamara. No yo. Ya no. A media mañana,
Escuché movimiento en el dormitorio. Yolanda salió al pasillo, luego a la cocina. Se detuvo un momento al verme sentado a la mesa. Tenía los ojos marcados por la noche y el gesto de quien lleva horas despierta dándole vueltas a algo que no tiene vuelta. No dijimos nada durante un momento. «¿Cuándo tienes previsto que Bernardo presente los documentos?», preguntó finalmente. Su voz era tranquila. No había rastro de confrontación en ella, solo el cansancio funcional de quien ya sabe cómo termina algo y quiere saber los tiempos. «Mañana por la mañana», respondí. Asintió. Se sirvió un café. Se quedó de pie junto a la encimera, sosteniéndolo con las dos manos, mirando al frente. Y durante ese momento vi algo que no había esperado ver. Un rastro de la mujer que había conocido en aquella boda de 1995, sin el jersey azul, ni la mesa bien puesta, ni la actuación de las últimas semanas. Solo una persona de 48 años, parada en una cocina que de un día para otro había dejado de ser lo que creía que era. No me ablandé, pero tampoco lo ignoré. Hay personas que confunden el no ablandarse con no ver. Yo lo vi, y lo sostuve unos segundos antes de apartar la mirada, porque había cosas que reconocer no significaba necesariamente que cambiaran nada de lo que ya estaba en marcha. Esa tarde recibí la respuesta de Álvaro. Era un mensaje largo. Lo leí entero, de principio a fin, sin saltarme ninguna línea. Había reproches, había argumentos que en otro contexto habrían merecido una conversación. Había también, enterrada en el tercer párrafo, algo que sonaba remotamente a reconocimiento de que su silencio no había sido el correcto. Pero estaba envuelto en tantas justificaciones, en tanta relativización del daño causado, en tanto hay que entender el contexto, que el reconocimiento perdía todo el peso que habría necesitado tener para significar algo. No respondí ese día. Guardé el teléfono en el bolsillo. Cogí el abrigo que estaba colgado en el perchero del recibidor y salí a caminar sin un destino concreto. Recorrí las calles del barrio durante casi una hora, con las manos en los bolsillos y la bufanda subida hasta la barbilla. El frío de diciembre en Valladolid tiene una calidad particular, seco y directo, que no engaña a nadie haciéndose pasar por otra cosa. Caminé sin pensar demasiado, o quizás pensando en todo a la vez, que a veces es lo mismo. A la vuelta pasé por delante de la panadería de la calle Claudio Moyano, la misma donde había comprado el pan la mañana anterior para la cena. Estaba cerrada a esa hora. El escaparate estaba vacío y la persiana metálica bajada hasta la mitad. Me detuve un segundo frente a ella sin saber exactamente por qué. Seguí caminando. Quedaban todavía muchas cosas por resolver. Los plazos legales, la distribución de bienes, las conversaciones que Bernardo tendría que tener en nombre de los dos durante las semanas siguientes. Pero lo fundamental, lo que no podía ser delegado ni procesado por ningún abogado, ya estaba hecho. Cada pieza colocada en su sitio, cada consecuencia asignada a su causa con la exactitud que la situación requería. Eso era lo que había aprendido en 26 años, trabajando con números. Que los balances, para ser honestos, tienen que cuadrar en las dos columnas, no solo en la que uno prefiere mirar. El proceso de separación duró 4 meses y 23 días. Bernardo me había advertido desde el principio que con un expediente tan bien documentado, los plazos serían más cortos de lo habitual, y tenía razón. Yolanda no contestó la demanda con impugnación. Contrató a su propio abogado, una mujer llamada Cristina Fonseca Arriaga, que tenía reputación de eficiente y que al revisar lo que Bernardo había presentado, debió de aconsejarle a su clienta que el margen de maniobra era estrecho. Las negociaciones se condujeron íntegramente a través de los dos letrados, sin que Yolanda y yo tuviéramos que sentarnos juntos en ninguna sala a ninguna hora. Eso fue una decisión deliberada mía. Bernardo me preguntó si prefería la mediación directa o la gestión a través de representantes. Le dije que a través de representantes, no porque no fuera capaz de estar en la misma sala que Yolanda, sino porque sabía que una conversación cara a cara en ese contexto no añadiría nada útil al proceso y podía restar. Llevaba meses siendo disciplinado con los tiempos. No iba a perder esa disciplina en las últimas semanas.
La distribución de bienes quedó establecida de la siguiente manera. Yolanda se quedó con el apartamento de Zamora, que había sido propiedad suya antes del matrimonio y que figuraba exclusivamente a su nombre en el registro. Era un bien privativo que nunca había estado en discusión. A cambio, la vivienda de Valladolid quedó íntegramente adjudicada a mí, junto con la totalidad del saldo de las cuentas de ahorro individuales, que el análisis contable que yo mismo había elaborado y que un perito externo ratificó sin objeciones, atribuía de forma inequívoca a mi esfuerzo profesional acumulado durante las 2 décadas del matrimonio. Los 6.840 euros quedaron documentados como perjuicio económico y fueron compensados dentro del acuerdo final. Bernardo lo gestionó con la misma precisión con que había manejado todo lo demás. La firma se hizo un martes de abril, en la notaría de la calle Ferrari, a las 12 del mediodía. El cielo esa mañana tenía el azul particular de la primavera castellana, ese azul alto y limpio que no se negocia con las nubes. Firmé donde me indicaron, recogí mi copia del acuerdo, le di la mano a Bernardo en la puerta y me fui caminando hacia el aparcamiento sin mirar atrás. Fue durante ese proceso, en una de las reuniones de revisión documental, que Bernardo tuvo con la parte contraria, donde salió a la superficie el último elemento que faltaba por cerrarse. Cristina Fonseca, al revisar las fechas de las ausencias documentadas en el informe de Eugenio, mencionó que algunas de ellas no podían verificarse mediante el testimonio de la madre de Yolanda, Esperanza Méndez Ruano, porque la propia señora había confirmado en una conversación con el equipo de Bernardo que su hija no había estado en Zamora en varias de esas fechas. No lo dijo con intención de perjudicar a nadie. Lo dijo porque Esperanza era una mujer de 74 años, que no entendía del todo los mecanismos legales de lo que estaba ocurriendo y que, cuando alguien le preguntó directamente, respondió con la honestidad desconcertante de quien no tiene nada que ocultar porque nunca supo que había algo que ocultar. Con esa confirmación, el único flanco que teóricamente podría haber cuestionado la fiabilidad del expediente quedó sellado sin que yo hubiera tenido que hacer nada para sellarlo. Durante esos 4 meses y 23 días, seguí viviendo en el piso de Valladolid. Yolanda se marchó a casa de una amiga durante el proceso y luego a Zamora definitivamente. El piso quedó en silencio, un silencio diferente al que había conocido en las noches en que me quedaba solo, mientras ella estaba supuestamente fuera. Este era un silencio que me pertenecía, sin doble fondo, sin nada debajo. Me acostumbré a él con una rapidez que al principio me sorprendió y que luego entendí. No era una adaptación nueva, sino el reconocimiento de algo que ya existía. Durante años había vivido rodeado de ruido de fondo que llenaba el espacio sin llenarlo de verdad. El silencio real cuando llegó no resultó vacío, sino exactamente lo contrario. De Álvaro no tuve noticias directas durante ese tiempo. Supe por su tía, la hermana de Yolanda con quien yo siempre había tenido buena relación, que había conseguido un trabajo como asesor en un despacho pequeño de la ciudad, suficiente para cubrir sus gastos básicos. No era lo que había imaginado para él, probablemente, pero era suyo, y construido desde cero, que era la única manera en que algo llega a tener peso real. No lo llamé, no cerré la puerta, pero tampoco la empujé. Eso también era una decisión, y era la correcta. Hubo una tarde de mediados de mayo en que me senté en el estudio con una taza de café, y abrí el cajón inferior del archivador, donde antes guardaba las carpetas del expediente, ya trasladadas al despacho de Bernardo para archivo. El cajón estaba vacío. Lo miré durante un momento, no con alivio especialmente, sino con la sensación tranquila de quien comprueba que un trabajo ha quedado terminado sin flecos ni pendientes. En el estante de al lado estaba la libreta de tapas negras donde yo había anotado la primera noche, la columna de hechos confirmados y la columna de hechos por confirmar. La cogí, la abrí por esa primera página. La columna derecha, la que aquella noche ocupaba 3/4 partes de la página, estaba ahora cruzada línea a línea con anotaciones posteriores, fechas, referencias, confirmaciones. Cada incógnita resuelta, cada dato verificado.
Cerré la libreta y la guardé de nuevo en el estante. Una mañana de finales de mayo, fui al trabajo por el trayecto habitual. Las obras de la avenida de Salamanca llevaban tiempo terminadas, pero había incorporado la calle Reconquista a mi ruta de forma permanente durante los meses del proceso porque era más directa y me ahorraba un semáforo. Ese hábito había quedado integrado en la rutina sin que yo lo hubiera planificado. Pasé por delante del Hotel Castilla a las 8:15 de la mañana, con el sol de mayo entrando oblicuo por el parabrisas y la radio encendida con las noticias del día. El hotel estaba igual que siempre. La fachada de piedra, el letrero discreto sobre la entrada, el carril de parada frente a la puerta donde aquella tarde de noviembre había estado el Seat León gris con la matrícula 4817 KBN. Ahora no había ningún coche aparcado ahí. Seguí conduciendo sin aflojar el pie del acelerador, sin girar la cabeza, sin que ningún músculo de la cara cambiara de posición, no porque me exigiera un esfuerzo no hacerlo, sino porque genuinamente no necesitaba hacer nada. Esa calle ya no era el lugar donde mi vida se había partido en dos. Era simplemente la calle más directa entre mi casa y mi trabajo, con una fachada de piedra a mano derecha, que no me debía ninguna explicación, ni yo a ella. Eso era lo que había tardado 6 meses en recuperar. No la vida que tenía antes, que no iba a volver ni yo habría querido que volviera, sino la capacidad de pasar por delante de las cosas sin que las cosas me detuvieran. He pensado mucho en estos meses en qué quiero que quede de todo esto, si es que tiene que quedar algo. No lo pienso por mí, sino porque tengo 53 años, y hay personas más jóvenes alrededor a las que observo tomar decisiones parecidas a las que yo tomé durante décadas. Trabajar sin mirar demasiado a los lados, confiar sin verificar, suponer que lo construido aguanta solo porque lleva tiempo en pie. Lo que aprendí, con un coste que no voy a minimizar porque sería deshonesto hacerlo, es que la solidez de cualquier estructura no depende del tiempo que lleva levantada, sino de la calidad de los cimientos que nadie se molestó en revisar. Eso vale para los balances de una empresa, vale también para todo lo demás. Y hay una última cosa que no quiero dejar sin decir. Aquella tarde de noviembre, cuando reconocí la matrícula frente al hotel y aparqué al otro lado de la calle y apagué el motor, una parte de mí quiso arrancarlo de nuevo e irse, hacerse el que no había visto nada, volver a casa, calentar algo en el microondas, sentarse en el sillón y dejar que la vida siguiera con su ruido de fondo de siempre. No lo hice. Y eso, más que cualquier documento firmado o cualquier transferencia cancelada, es lo único de lo que me siento completamente seguro haber hecho bien. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.